Bien, vamos a hablar de hematuria entonces. La hematuria es la presencia de sangre en la orina y es la presencia de 3 o más glóbulos rojos por campo de alto poder. La hematuria puede ser microscópica o puede ser macroscópica. Microscópica es aquella que no se nota a simple vista, es decir, el paciente tiene la orina clara, pero al microscopio se observan muchos glóbulos rojos. Y la hematuria macroscópica es aquella que se nota a simple vista, es decir, el paciente está orinando de color rojo. Bien, ¿cuáles son las causas de la hematuria? Hay muchas. La hiperplasia prostática es una de ellas. Los cálculos, las infecciones urinarias, los tumores, los problemas glomerulares, la anticoagulación, el trauma. La infección urinaria, muchachos, es una causa muy frecuente de hematuria. Es bastante usual encontrar mujeres, sobre todo mujeres, con cuadros de disuria, frecuencia, urgencia y hematuria macroscópica. En esos casos, el parcial de orina va a mostrarles piuria, es decir, más de 10 glóbulos blancos por campo, y adicionalmente hematuria, es decir, más de 2 glóbulos rojos por campo. Y el tratamiento de esta hematuria asociada a infección es simple y llanamente formular antibiótico por 3 a 5 días con miras a controlar la infección y ya, no hay que formar ningún escándalo por el hecho de tener una paciente con hematuria e infección urinaria. Traten la infección y ya. En pacientes anticoagulados puede haber, por supuesto, hematuria, pero es curioso ver que muchos médicos creen que si está anticoagulado es esperable que haya hematuria y por lo tanto el paciente no amerita ningún tipo de estudio, pues esa aseveración es falsa. La mitad de los pacientes anticoagulados con hematuria tienen algún problema subyacente, entonces hay que hacerles una evaluación a los pacientes anticoagulados con hematuria porque pueden haber sorpresas. De pronto no es solamente la anticoagulación. La glomerulopatía es también otra causa de hematuria. Son problemas ya de origen nefrológico, microscópicos. ¿Cómo sospecha uno como urólogo que el paciente tiene una hematuria de origen glomerular? Primero, porque puede haber proteinuria. Proteinuria significa más de 100 miligramos, 150 miligramos diarios de proteínas en la orina o más de 8 miligramos por decilitro en una muestra. Uno sospecha que el problema es glomerular también cuando muchos glóbulos rojos están crenados, es decir, están deformes, cuando más del 80% de ellos están deformes. ¿Por qué? Porque si un glóbulo rojo proviene del glomérulo, se va a deformar a su paso por diferentes membranas basales en su camino hacia la vejiga. Eso hace que el glóbulo rojo se dañe, se cree. En cambio, si yo tengo un sangrado que proviene de la vejiga, de un tumor o de la misma próstata, esos glóbulos rojos no tienen que atravesar diferentes membranas basales, por lo tanto son frescos. Entonces, si uno tiene glóbulos rojos frescos, probablemente no es un problema glomerular. En cambio, si la mayoría de ellos son crenados, probablemente el problema es glomerular. Y la presencia de cilindros hemáticos es, por supuesto, patognomónica de hematuria de origen glomerular porque los cilindros se forman en los túbulos renales. Eso significa que la sangre viene de arriba directamente. Cuando uno sospecha que el problema es glomerular, el paciente debe ser referenciado al nefrólogo. Los tumores vesicales, por supuesto, son otra causa de hematuria. Se identifican normalmente con un examen que se llama cistoscopia, que consiste en introducir un lente dentro de la vejiga. ¿Y cuando hacemos cistoscopia en pacientes con hematuria? Primero, cuando hay hematuria macroscópica, siempre. Y segundo, cuando hay hematuria microscópica y el paciente tiene un riesgo intermedio o alto de un tumor urotelial. Más tarde, más adelante en la charla, les voy a decir qué significa tener riesgo intermedio o alto en el contexto de un paciente con hematuria microscópica. Esto es lo que vemos al hacer una cistoscopia en un paciente que tiene un tumor urotelial. Los tumores uroteliales en la vejiga son característicamente papilares, es decir, son como unos helechos. Aquí hay uno que no es tan característico, este es un poquito más nodular. Este es el aspecto más típico de un tumor urotelial vesical.
Y los tumores de vejiga se dividen en tumores no músculo-invasivos y aquellos músculo-invasivos. ¿Qué significa que un tumor es músculo-invasivo? Significa que el tumor invade la muscular propia, es decir, el detrusor. Aquí esta lámina que le estoy señalando es la muscular propia. Y si un tumor alcanza la muscular propia, es un tumor músculo invasivo. En cambio, si el tumor no invade la muscular propia, solamente se limita a la mucosa o a la lámina propia, se llama no músculo invasivo. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque el pronóstico cambia radicalmente. Cuando el tumor apenas se limita a la mucosa de la lámina propia, es un tumor mucho más superficial, no tiene riesgo de metástasis. En cambio, si el tumor infiltra la muscular propia, automáticamente tiene un 50% de posibilidad de ser metastásico al momento del diagnóstico. ¿Cómo hacemos para saber si un tumor de vejiga es infiltrante o no de la muscular propia? La ecografía desafortunadamente no es lo suficientemente buena. La tomografía tampoco. Por lo tanto, la única opción es introducir un lente dentro de la vejiga y simultáneamente introducir un electrocauterio como el que se ve aquí, como esta asa metálica. Ese electrocauterio nos permite remover el tumor. Aquí están viendo cómo se remueve a través de utilizando esta asa. Ese tumor es enviado a patología para que el patólogo nos informe si el tumor es superficial o es infiltrante o sea, si es no músculo invasivo o compromete la muscular propia. Y en ese escenario tenemos dos opciones. O el tumor es estadio TA, T1, es decir, es no músculo invasivo. En estos casos, la sola resección transuretral puede ser curativa. En algunos pacientes instilamos sustancias como la mitomicina, la BCG. Estas sustancias ayudan a evitar que el tumor reaparezca, que el tumor recurra. Son sustancias que se instilan en forma líquida en la vejiga después de haber hecho la resección transuretral. Y tenemos la otra opción, que es un tumor infiltrante, es decir, un tumor que compromete la muscular propia, es decir, un tumor músculo invasivo. En estos casos no basta con hacer la resección de la que les hablé. Si el tumor infiltra la muscular propia, es un tumor, ya les dije, con alto riesgo de metástasis y el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo y es específicamente la cistectomía radical con quimioterapia neoadyuvante. Este es un espécimen obtenido de una cistectomía radical. Se ve claramente aquí la vejiga y el gran tumor aquí en el centro que por supuesto comprometía la muscular propia. Después de extraer la vejiga, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el paciente cómo queda orinando? Existen 50 tipos de derivaciones urinarias descritas en la literatura y esta es la que más se utiliza después de extraer la vejiga. Se construye un tubo de ilion, se extrae un segmento de ilion y se convierte en un tubo, un extremo de ese tubo se cierra y los uréteres se conectan a este tubo de ilion y la orina va a circular permanentemente de los uréteres hacia el tubo ileal y el tubo ileal hacia afuera a través de un estoma. Este es el aspecto de un paciente que fue llevado a cistectomía radical en el que se observa el estoma aquí del conducto ileal. Entonces ustedes ya se imaginarán que cada uréter está internamente derivando su orina hacia este conducto. El paciente tiene que vivir, por supuesto, toda la vida con una bolsa recolectora de orina. La otra opción en términos de pacientes con hematuria es que se trate de tumores y tumores en el riñón. Los tumores en el riñón son característicamente provenientes de los túbulos renales y son malignos en su gran mayoría, en el 90% de los casos. Aquí les estoy mostrando un tumor dependiente del riñón izquierdo. Aquí hay otro tumor más grande con un centro necrótico también del riñón izquierdo, que hay un gran tumor dependiente del riñón derecho, y que hay un tumor de unos 4 o 5 centímetros dependiente del riñón derecho. Los tumores renales se diagnostican con ecografía o con tomografía y la estadificación se hace con la tomografía, no se hace biopsia normalmente por dos razones. Primero, porque la mayoría de ellos son malignos, es decir, ya sabemos su carácter sin necesidad de hacer biopsia. Y por otro lado, el valor predictivo negativo de la biopsia
es alrededor del 70%. Eso significa que si una biopsia me sale negativa, no puedo estar 100% seguro de que el paciente no tenga tumor. Los tumores renales no responden a la quimioterapia ni a la radioterapia y por lo tanto el manejo estándar es la nefrectomía, que puede ser radical o puede ser parcial. Radical significa extraer completamente el riñón, parcial significa extraer solamente el tumor. Las cirugías de riñón normalmente las hacemos por vía laparoscópica y aquí les tengo un diagrama de cómo se hace característicamente la nefrectomía parcial. Se clampea el pedículo renal, el tumor está aquí dibujado de color amarillo, se extrae el tumor y al final se ponen unas suturas en el sitio donde estaba el tumor. ¿Cuándo se hace una nefrectomía parcial y cuándo se hace una nefrectomía radical? La nefrectomía parcial está indicada característicamente en aquellos tumores menores de 7 centímetros y en aquellos pacientes que tengan tumores en un riñón único, es decir, pacientes monorrenos, o aquellos pacientes que tengan tumores bilaterales, es decir, en ambos riñones, o aquellos pacientes que tengan compromiso de su función renal, es decir, que ya tengan una falla renal crónica o un riesgo alto de falla renal crónica. Si el paciente tiene un riesgo alto de falla renal crónica o tiene falla renal crónica, es preferible salvarle la mayor cantidad de nefronas, como pues mediante la extracción solamente del tumor, más no del riñón. En el riñón también existen masas benignas. Existen quistes, angiomiolipomas, lipomas, oncocitomas, adenomas corticales, fibromas. Los quistes renales son bastante frecuentes. Eventualmente pueden producir hematuria y para tranquilidad de ustedes, la mayoría de los quistes en los riñones son simples, es decir, son esferas anecoicas conteniendo líquido. Estos quistes simples son inofensivos, son inocuos, se manejan de manera expectante y se diagnostican con ecografía. Aquí tienen una ecografía mostrando un riñón y aquí tenemos el quiste con su aspecto anecoico, como ya les describía. La mayoría de los quistes renales son simples y estos quistes simples no requieren estudios adicionales, es decir, no requieren tomografía. Sin embargo, cuando un quiste tiene septos, tiene tabiques, tiene calcificaciones, tiene áreas gruesas, ya no se denomina quiste simple, sino se denomina quiste complejo. Y en esos casos hay que solicitar una tomografía abdominal para verificar si puede tratarse de un tumor. Y con el ánimo de clasificar la complejidad de los quistes, se utiliza un sistema que se llama Bosniak. El quiste Bosniak 1 es el quiste simple, este que está aquí, que no requiere una tomografía, que se maneja de manera expectante. El quiste Bosniak 2 es aquel que tiene septos finos, como este, aquí ven un septo fino. El quiste Bosniak 3 tiene septos gruesos que concentran el medio de contraste. Este quiste ya tiene más chance de ser maligno. Y el quiste Bosniak 4 es aquel que tiene áreas sólidas y áreas líquidas. Aquí se ve un área sólida, una parte bastante gruesa y una parte líquida. En general, los quistes Bosniak 3 y Bosniak 4 se manejan quirúrgicamente porque ofrecen riesgo de malignidad. En tanto, los quistes Bosniak 1 y los Bosniak 2 se manejan de manera expectante. Bien. Existe otro tipo de tumores benignos en los riñones que son los angiomiolipomas o amartomas. Estos tumores contienen grasa y contienen áreas sólidas. Se diagnostican porque la tomografía muestra densidades Hounsfield negativas y densidades Hounsfield positivas. Ustedes saben que la densidad en una tomografía se mide mediante las unidades Hounsfield. Y si un tumor renal tiene densidades negativas, significa que tiene áreas grasas. Si tiene áreas positivas, significa que tiene áreas sólidas. Entonces, un tumor que tenga densidades negativas y positivas es un angiomiolipoma y se maneja expectantemente. Solamente se tratan cuando sangran, lo cual, por suerte, no es la norma. ¿Y cómo se evalúa un paciente con hematuria? Bueno, depende si es macroscópica o microscópica. Si se trata de una hematuria macroscópica, muchachos, es decir, si se ve la orina roja, todos los pacientes requieren cistoscopia, todos los pacientes requieren una tomografía de abdomen con y sin contraste, porque estas dos
herramientas son las que nos permiten identificar los tumores en la vejiga y los tumores en los riñones. Ahora, si el paciente tiene hematuria microscópica, la historia cambia. Aquí hay que clasificar el paciente en riesgo de tumor urotelial. Es decir, hay que verificar si el paciente tiene riesgo o no de tener un tumor urotelial. Y para tal efecto hay que tener en cuenta estos factores de riesgo. Aquí se los tengo: edad, sexo, historia de tabaquismo, el grado de la hematuria, si la hematuria persiste, si ha tenido hematuria macroscópica, síntomas irritativos, cirugía pélvica previa, exposición a ciclofosfamida, ifosfamida, quimioterapia, historia familiar de cáncer urotelial, exposición ocupacional a químicos, específicamente aminas. Eso tiene que ver con pacientes que hayan trabajado con pinturas, cueros, plásticos. Paciente que tenga un catéter crónico, estos pacientes tienen más riesgo de carcinoma escamocelular. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes con hematuria microscópica? Los clasificamos en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Esta es la clasificación descrita por las últimas guías americanas. Entonces, ¿cuál es el consenso actual en cuanto a pacientes con hematuria microscópica? Si el paciente tiene bajo riesgo, es decir, mujeres menores de 50 años, hombres menores de 40, que no hayan fumado, que tengan entre 3 y 10 glóbulos rojos por campo y que no tengan riesgos para tumores uroteliales, es decir, que no tengan estos riesgos que están aquí descritos, se manejan de manera expectante, no se requiere ningún estudio imagenológico y se pide un nuevo uroanálisis en 6 meses. Si el nuevo uroanálisis es normal, no se requiere ningún estudio. Si el nuevo uroanálisis muestra todavía hematuria, el paciente automáticamente se clasifica como riesgo intermedio. Los pacientes con riesgo intermedio son aquellos que cumplen alguno de esos criterios: mujeres entre 50 y 59, hombres de 40 a 59, que tengan 10 a 30 glóbulos rojos, perdón, 11 a 25 glóbulos rojos por campo, que tengan historia de fumar 10 a 30 paquetes por año de cigarrillo, que sean pacientes, como ya les dije, que tuvieran bajo riesgo y que continúen con hematuria en los parcelas de orina de control, y aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo adicional para cáncer urotelial. Cuando digo factor de riesgo adicional, me refiero a los que están aquí descritos en esta columna. Estos pacientes se evalúan con cistoscopia y ecografía renal. Y por último, si el paciente tiene alguno de los siguientes criterios, se considera de alto riesgo para tumor urotelial y se evalúa con cistoscopia y tomografía abdominal. ¿Cuáles son? Mujeres o hombres mayores de 60 años o que hayan fumado más de 30 paquetes por año, o que tengan más de 25 glóbulos rojos por campo de alto poder, o que hayan tenido una historia de hematuria macroscópica. En estos casos hay que estudiar la posibilidad de un cáncer con cistoscopia y tomografía abdominal.